Hola, me presento, me llamo Camila y hoy vamos a reorganizar mi biblioteca, que tengo bastantes mangas, son un total de 10, o bueno, son 8, hay un libro, después hay un cómic. Necesito reorganizarlo porque realmente ya no entran en mi biblioteca. Así que primero les paso a mostrar qué es lo que tengo. Primero, por acá tengo todos los de Haikyuu que me faltaban. Todavía en Argentina, a día de hoy que estoy grabando esto, no salieron los 45 tomos, salió hasta el 42. Acá tengo el 32, 33, 34, 35, el 36 ya lo tengo, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Acá toditos. Después hay algunos que me lo pedí por varios lados, pero los últimos 6 de Haikyuu fue que me los pedí en Capitán Barato, que me dieron esto, que los mostré en mi anterior video. Bueno, acá Capitán Barato, siempre los envuelven muy bien y demás. También me dieron este llaverito. Es como, tipo, es un lugar de mangas, claramente va a estar todo más que bien. Pero bueno, siempre hay lugares medios chotos. Y Capitán Barato es una locura. También este separador que yo lo tengo, pero obviamente lo amo. Genial. Después, en otro lugar, me dieron este otro de Kaiju número 8, que fue acá, no sé si se llega a ver, es de Vidu Comics. Y por otro lado, acá tengo otro separador más, pero de Dragon Ball, que este me lo dieron en la feria del libro, porque claro, hay algunos que me los compré online, otros físicos. Acá tengo 3 de Blue Lock. Me compré el 22, 23, 24, sin darme cuenta que me faltaba el 20. Entonces, no, 24 no, 21, 22 y 23, no sé contar. Acá está el 20, el 24 y el 25, que ya viene siendo mi segunda prioridad porque ya está nada de completarse Haikyuu. Después en la feria del libro vi en TikTok, me llamó la atención este libro, Peligro, no lo empecé. Todo esto de acá no me lo empecé por temas de la facultad. Y el de Avatar. Por cierto, yo los tengo en bolsita porque me gusta cuidarlos. Además, así las hojas no se dañan con el polvo y demás. La parte 1, la búsqueda. Así que, habiéndoles mostrado todo esto, les paso a mostrar balda por balda, se dice, mi biblioteca, para que después veamos el antes y el después. Empezamos abajo de todo. Acá tengo el álbum del Mundial 2022. Esto, acá tengo los pocos libros. Acá Stephen King, La larga marcha, final abierto. Igual me encantó este libro, no sé cuántas páginas tiene. Súper, no sé para qué lo guardo, si después lo voy a volver a sacar. Pero bueno, acá La Tierra Blanca. No, El cielo es azul, la tierra blanca, una historia de amor. También lloré con este libro. También con esto averiguando para la feria del libro, vi que mucha gente decía que como esta marca, este editorial, hace ver los libros como si fuesen de colegio y por eso no les gustaba. Y medio que me la bajó porque yo tipo re banqué. Con este libro lloré. Después, este libro me lo compré sin saber que eran como 4 historias en un solo libro. También la de Stephen King, La sangre manda. Después este otro gordote. Uy, toda la cinta en cualquiera. Después acá la metamorfosis con otros relatos. Yo pensé que la metamorfosis era más larga, pero no. O sea, acá hay también otros relatos. Después tengo este otro de pensar rápido, pensar despacio, grandote. Después este me lo leí en la primaria y me re gustó, El mar y la serpiente. Habla sobre la dictadura en Argentina. Y acá tengo algunos, malísimos. Tengo algunos de Gaturro que me los leí todos en un video que está archivado. Después este me lo leí también muy chiquita, no me lo acuerdo. Acá tengo 3 de Kimetsu. Sí, como que esto se está haciendo un lío. Después tengo algunos de Mafalda, El Principito, que nunca me lo terminé de leer. Me habré leído las primeras 4 páginas y un libro rayado. Después acá tengo los cuadernos de la facultad con hojas rayadas que ya no uso, cinta, papel, un peluche. Eso sería más o menos la primer balda. Pasamos a la segunda, que no sé si se llega a ver el polvo. Nada, bueno, por eso reorganización y limpieza. Acá tengo Chainsaw Man del 1 al 12 con un Kenny, Sakura, que estos los daban en McDonald's en la colaboración que hicieron con Naruto, los juguetes. Acá tengo un pin, acá tengo un tomo único, y después tengo el 33 de My Hero Academia, el primero de Hunter x Hunter, el primero de Doctor Stone. Acá tengo algunos marcapáginas, separadores. Este libro
Este tipo de cómic nunca me lo empecé, o sea, sí me lo empecé, no lo terminé. Tengo 3 de Claymore, 3 de Naruto. Este fue el primer tomo que me compré. Después Sasuke, ¿cómo se llama? Garu o cualquiera. Pasamos a la siguiente balda. Por acá tengo a Messi, Capo, Crack, después jugadores de Boca y estas cosas que no tengo ni idea. Esto lo voy a tener que sacar acá. De acá son las fotos de mi graduación, cualquiera. Acá tengo todo Blue Lock, acá me falta el 20. Después, esto antes estaba distinto porque no tenía el tercero. Este fue la primera colección que completé, la primera serie, porque nada más son 3 tomos. Acá tengo a Hinata, a Neji, algunas cartas. Acá los primeros 3 de Avatar, que se ve así. Esta otra se ve así. Y bueno, esta es la más desordenada. Subimos. Acá tengo medio botón desorden. Naruto, Crack. Todo esto es de Haikyuu. Acá tengo mi sube, un peluche. Acá tengo un Kirby, un pin de Haikyuu, un separador que también me lo dieron en Capitán Barato. Esto es una caja donde te podía venir un pin cualquiera y me vino el de Kenma. Y acá tengo un corazón. Después por acá arriba tengo esto que está re mal pegado, que es un separador de Levi. Acá tenemos a Kakashi, los 4 primeros tomos de Attack on Titan que están publicados hoy en día por OVNI. Acá mi casa, que me lo dieron también en Capitán Barato. Acá el de la Legión. Por acá tenemos a Rock Lee. Acá está lo que les digo, que ya lo tenía. Los primeros 16 de One Piece, el 30 y un tomo único. 2 peluches. Y acá tengo como una pulsera del árbol de no sé qué. No se enfoca nada, ¿no? Bueno, es mi cámara. Y por ahí tengo ya todo más como si fuese colección. Esto me trajo mi amiga de México. Tengo la colección de Dibu. Esto de McDonald's cuando sacaron cosas de Minecraft. Así yo mejor jugadora. Una concha. Premios. El vaso de Spider-Man. Y después de Sprint. Y más o menos eso sería todo. Y bueno, acá está mis mocos, con lo que lo voy a limpiar y todos los mangas. La idea es sacar, limpiar con el trapo y dejarlo acá arriba para después hacer toda una limpieza de la biblioteca. Lo primero que voy a hacer es empezar de abajo para arriba, creo que va a ser lo más fácil y nos vemos en cámara rápida. Antes de eso, quiero decirles que si quieren saber como más de mi colección tomo por tomo, aunque igual ya se los acabo de decir, les voy a dejar en la descripción mi Wacom, donde ahí pongo todos los tomos que tengo y también sé cuántos tomos tengo. Es como lo mismo, ¿no? Pero en número. A ver si cuáles me faltan o así. Así que nada, ahora sí, cámara rápida. No sé si se llega a apreciar. O sea, podría ocurrir una catástrofe acá cayéndose todo, pero lo voy a pasar a la cama. Así va quedando más o menos mi cama. Y les paso a mostrar mis cartas, que esto no sé si los voy a volver a poner en mi biblioteca. Ahora no me puedo sentar porque mi silla tiene cosas. No sé si los voy a volver a poner en mi biblioteca porque no sé si va a haber lugar. Entonces, nada, las de Pokémon Go, no sé si valdrán algo, pero yo medio se las muestro así por encima. Un par. Hay algunas que están en buen estado, otras no. Ok, bien, fue malísimo. Pero es que si no podría estar 1000 años. O sea, miren las cartas que tengo, un montón. Mostraba el mismo, ¿no? Bueno, más o menos así. Después es así la caja. Después tengo 2 de Clash Royale. Tengo estas, que tengo todas estas, que obviamente están en mejor estado.
Pero esto de cuando yo iba a la primaria, o sea, hace un montón. O sea, hace muchos años. Hace unos 6 años. Va, unos 7 porque 2020 no cuenta. Estas que salieron 45 pesos. Locura. Y después estas otras son todas estas que me había olvidado de la existencia de estas cartas de la selección. Que no las tengo completas, me parece. Pero nada, locura, locura. Y después tengo, por alguna razón de Hora de Aventura, tengo 3 de esas. Y después, bueno, más de Clash Royale. Bueno, malísimo la mostrada de cartas. Pero bueno, esas serían mis cartas. Creo que también tengo un video archivado donde muestro todas mis cartas. A lo mejor lo desarchive si veo que está bueno. No lo sé, no tengo ni idea. Ahora voy a seguir con la balda de Haikyuu. Antes de empezar con la balda de Haikyuu quería mostrarles que claro, yo hace rato que no tengo nada para guardar acá, o sea, no hay espacio, y si ven esto, acá hay 4 y acá hay más de 4 porque real no me entraba nada más. Pero nada, se los quería mostrar como están así distintos y esta balda va a cambiar completamente si lo que quiero hacer me sale bien. A veces Capitán Barato mandaba estas tipo cosas y nada, yo se las dejé acá adentro. Creo que podría sacarlas. Ahora tengo que los dividí en 3 pilas porque no iba a poder hacer como Blue Lock. Así quedaron, las voy a pasar a la cama. Lo malo es que no las ordené bien, entonces cuando tenga que pasarlas de vuelta a la biblioteca va a ser medio un quilombo ver los números, pero no pasa nada, me voy a tomar el tiempo. Ahora me queda como la última de manga, que es One Piece y Shingeki. Los paso a la cama ahora porque ¡guau! ¡Qué tronchazo! Son en total 500 páginas. Ahora sí, One Piece. Que por cierto, yo estoy al día con One Piece. Me tomó, o sea, se puede hacer en mucho menos, obviamente, pero yo lo que hice fue agarrar, verme un montón de episodios hasta quemarme, dejarlo como 3, 4 meses y después retomarla. Creo que si lo hubiese hecho más calmada, llegaba al día antes, pero empecé la secundaria viendo One Piece y me puse al día uno no, como 5 meses antes de terminarla. Bueno. Con esto de One Piece, lo último que me faltaría es como toda la parte de arriba de decoración, que eso no se los voy a mostrar porque me tengo que subir a la silla y es medio todo un embole, entonces les voy a mostrar cuando esté completamente vacía. Y antes que nada les muestro cómo quedó mi cama, todo lleno de mangas, bueno, y libros y peluches, qué locura. Así que nos vemos cuando mi biblioteca esté completamente vacía. Después de hacer un mini paneo, ya limpié todo, acá quedó totalmente vacío y limpio, bueno, esto porque está pegado, vacío, 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 vacío. Así quedó mi escritorio con todas las cosas, así lo de Spring que les decía, lo de Minecraft, el Dibu, Spider-Man, acá más cosas, acá me gustó un quilombo. Así está mi silla ahora mismo. De los personajes, el último que no me pude comprar fue el de Gaara, pero bueno, cositas. Si algún día me lo encuentro en alguna feria, me lo compraré. Y así está ahora mismo mi cama. Esto, bueno, lo tengo que utilizar para subirme arriba de todo. Saco esto, ahora sí, mucho mejor acá todo. Obviamente no puse lo que compré, que fue lo de Blue Lock, Haikyuu, el siguiente de estos 3 y el libro, pero nada, así se vería todo ahora mismo. Esas cosas, mi mochila en el piso. También aproveché para mover esto y barrer. Esto de por acá, si lo preguntan, es mi cable. No tiene tapa esto, pero bueno, nos vemos cuando ya haya puesto todo esto porque es lo menos interesante allá arriba. Bueno, ahí puse... Ok, ahí puse el agua bendita porque vi que entraba, bueno, así boca, toda sección Dibu con las cosas de Minecraft y el tabaco. Así más o menos. Y las vistas desde acá arriba son estas de por acá. Bueno, ahora cambié un toque el ángulo, no sé si está bueno. Acá tengo un par de pósters. La primer balda va a quedar igual. Voy a poner One Piece y Shingeki. En Shingeki sé que en total van a ser 12 tomos, entonces creo que a futuro, muy a futuro tendría que cambiarlo. Pero bueno, cositas. Acá las 4 preciosuras.
El último que va saliendo lo suelo poner tipo así ventana, porque no sé, me parece que queda coqueto. Si no se me cae esto, no sé si se vio como tembló todo. Después, tema One Piece, me gustaría muy a futuro eh, seguir coleccionándola, pero obviamente no es para nada prioridad. Y también algo que me gustaría es como explotar esta biblioteca como llena de mangas o libros, y es que me copa mucho todo ese mundo. Ajá. Y después ahí recién comprar una siguiente biblioteca. Es como que quiero vivir la experiencia de no poder poner ningún libro. Es raro lo que digo, ¿o no? Bueno, que siento que está hasta más junto que antes esto, ¿no? No sé. Después peluches. Los peluches creo que no los voy a poner. Lo que sí lo encuentro, bueno, esto no sé, acá. Así después la mi casa, claro, es que les mostré antes que estaba todo junto y como que no estaría encontrando nada arriba de mi silla. Bueno, será para después. Ahora está donde estaba Haikyuu. Yo me guardé esto que mi mamá compró en Nona Minda Hogar, no sé, no tengo ni idea. Intenté buscar por Mercado Libre como doble repisa, algo así, pero está muy caro. Y además, o sea, no sé, raro. Entonces, confío en que esto me va a servir si es que no se abolla todo antes, que es ponerlo acá, para hacer una doble altura. No sé si va a quedar bueno. Después también tengo otro cartón de anteriores videos, el que me sigue sabrá, que la idea es también doblarlo y hacer lo mismo pero abajo, pero no sé si voy a poder hacer eso. De momento voy a traerlos de Haikyuu a ver si lo aguanta. Y claro, ahora estoy en ese tema de que no los acomodé. Los tuve que acomodar antes. A ver, esperen un segundo, los medio acomodo todos y volvemos. Ok, bien, ya estoy ahí acomodando todo. No sé si se llega a ver. Bueno, bien. ¡Uy! No sé cuántos entran acá arriba, todavía no lo probé. No sé si se está viendo. Acá acabo de poner los primeros 9. 9, después. Ay, tengo miedo de que se me caiga. Ok. Lo aguanta bien. 14. Uy, casi. Aguanta hasta 19 tomos, bastante bien. Ahora mi tema es, sigo acá, ¿no? 19 y pongo por acá. ¡Ay! ¡Qué miedo! Ok, 25. Voy a poner esto de momento así no se me cae. No sé si después acá exponer, o sea, la idea es primero ordenarlos bien, cosa de que entren, y después los pongo así como los de acá arriba. ¡Madre mía! Ok, no sé qué poner. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O si no saco algunos y dejo estos así. No, no se puede. No sé qué hacer. ¡Esperen! ¡Ah! Ok, bien, fui viendo más o menos. Todavía no terminé de poner todos. Y mi familia pidió helado. Y yo estoy con esto y todo esto acá. O sea, ¿cómo esperan que yo tome helado tranquila? No lo sé, no lo entiendo, no lo entendemos. Buenas, volví, no sé, no quería como llenar esta caja. Lo bueno es que es como lo suficientemente alta como para que se vea esta parte, que está bueno. Todavía faltan mangas. Creo que esto no se va a llegar a ver. No lo sé, lo vamos a averiguar ahora mismo. 34, acá tengo 36 y acá tengo hasta el 42. No, necesitaría como una parte más elevada para poder poner esto. Sería fantástico así. Con la caja que tengo ahora, que por cierto la tengo acá, va a ser re complicado. Así que para este video no va a quedar. Espero que no se caiga, pero igual lo bueno es que queda justo como el 42 y ahí se ve el 11. Igual, como ya les dije, todavía faltan 3 tomos para ya que se termine, pero estaría bueno que esta parte esté elevada. Acá me llegó hasta el 22. No sé si les gusta, no sé si más tarde lo cambie. Comenten qué les parece. Ahora vamos a la de abajo. Por acá voy trayendo los primeros 12. Que en este también mi idea era hacer elevación, pero con el tema de la caja, como que está medio, entonces no sé muy bien cómo le voy a hacer. Acá estos otros, y acá tengo que traer los siguientes 3, porque acá tengo el 20 que yo flashé que lo tenía, pero realmente no. 20, acá lo pongo así de costado para que no se me caiga y sea esto una catástrofe. Estos 3, ven que se cae si saco la mano. Qué locura. Y acá me queda espacio. Igual
ahora mismo me faltan 11 tomos para estar al día y obviamente no, todavía no llega a 45 como Haikyuu, pero está yendo para largo. Entonces voy a poner algo que sea fácil de sacar, como lo que estaba antes, que es esto de acá, Girl Last Tour. Estos tres. Después podría aprovechar tal vez para los de Avatar, como estaba antes. Estos tres, más este que es nuevo acá, o bueno, no acá. Lo pondría más de este lado. Así puede ser, tal vez. Y acá antes en medio, claro, tenía las figuritas. O también lo que puedo hacer digo, es agarrar alguno que me guste y exponerlo. La única chica la expongo. Que igual me queda medio raro porque acá arriba está el de Haikyuu, entonces es como que queda igual, ¿no? Tendría que exponer de acá, o no, no lo sé. De momento así, total lo puedo volver de vuelta y me queda más espacio. No me había dado cuenta de esto. No sé si se llega a ver que es de distinto color. Este es celeste y este es verde. Y por cierto, lo puse todo al revés porque claro, me acostumbré a los japoneses que esto al revés, parte 3, y acá va este otro. Ahí. Acá está Ang Top, Fake Fan, no sé cómo se llamaba este, y Katara. Y el hermano de Katara. Tal que así sigue esta balda. Ahora vamos por la de abajo. Les paso a mostrar que mi cama sigue así. Y bueno, mi silla ni contarles. Está toda llena, tuve que traer esta para poder sentarme y tomar el helado. Creo que acá lo que voy a hacer va a ser más o menos lo mismo, pero en vez de ponerlo de Chainsaw Man acá, va a ser de este lado. Porque como ya les mostré, tengo la exposición acá, o sea, más cerca de este lado, y la de Haikyuu también. Entonces así no queda como que todo está expuesto de este lado, sino que acá. Y acá lo que estaba antes. El tema es que como vieron tengo 3 tomos de Kimetsu, que obviamente si tuviese toda la plata del mundo los tendría todos, pero no es así. Mi idea es llegar a los 23 tomos más las historias cortas y las novelas, pero de momento voy con lo que puedo, que es Blue Lock. Y bueno, lo que sí voy al día es Shingeki. Cada vez que sale cada muerte de obispo, lo compro también. Ya traje todo lo de Chainsaw Man. De este no voy al día. Ahora mismo no tengo planeado completarlo. Sigue saliendo tomos en Japón. Y la verdad es que no sé si a futuro mi idea es releerlo a ver si qué hago con esto. Pero esto yo empecé mi colección en 2020 y esto no recuerdo en qué orden iba. Perfecto, no sé qué hacer. Este lo voy a dejar expuesto porque es como el típico. El primero que, por cierto, si me siguen de anteriores videos, tengo un póster de este mismo, que me lo dieron en la comiquería. Cámara rápida, a ver cómo ordeno esto. Me acabo de dar cuenta que tiene que ir de más grande a menos, entonces no tiene sentido que empiece con el 2 y el 3. Qué burra. Ok, ahora sí, cámara rápida. Y quedaría tal que así, es una forma distinta de poner los tomos en vez de todos así, que así me ocupan menos espacio. Ahora les vuelvo a mostrar mi primer tomo, es este de Naruto, el 65, que recuerdo que me salió, lo compré en esos puestos de diario, de revistas, en la calle. Bueno, estaba así expuesto, lo vi y dije, es mi oportunidad. 550 pesos me salió. O sea, todavía me lo recuerdo. Y ahora es como que triplicó no, subió un montón el precio, es un montón, qué locura, por eso voy de a poco. Y si se dieron cuenta, tengo más de Ibrea que de Panini, que son unos pocos, pero es porque me gustan más las licencias de Ibrea, además de que está más barato. Así que nada, Ibrea, un shout out, una llamadita ahí, si no sé, quieres hacer algo, te la tiro, no sé. Bueno, si ustedes conocen, son muchas cosas. Tengo esta novela ligera, que hay más, y o sea, tengo varios animes, no tantos para ver, pero mi idea es que cuando termine esos, retomar Naruto Shippuden, porque yo ya me lo terminé en 2020 y me lo había empezado, Naruto chiquito, me lo vi todo, y Naruto Shippuden, que
en los primeros episodios, más o menos. Y mi idea es, cuando pase todo eso, terminarme ya Naruto Shippuden, leer la novela ligera y comprar todas las otras novelas, en vez de todos los de Naruto, porque es un montón de plata. Y este es la conexión de Naruto normal, Naruto chiquito, Naruto grande con Boruto. Es como que este va entre medio. Después, esto por acá que no les dije antes es Minato. No vamos a hablar de quién me regaló esto, una amiga que ya no es, o sea, no, o sea, nunca fue una amiga como tal, no sé, temas oscuros, no importa. Tengo esto, lo uso para decorar, no importa quién me lo regaló, quién lo hizo a mano, porque claro, esto no se compra. Y ahora estoy en duda, porque, o sea, estoy más cercana a querer ponerme al día, o sea, comprar más de Kimetsu que de Claymore, que en su momento fui a la revistería, lo vi, lo compré. Lo único que sabía de esto es que lo comparan con Berserk, que es como el Berserk, pero de chica. Entonces nada, por eso lo compré, que me vino con un separador. Y nada, me gustaría a futuro completarlo. No recuerdo cuántos tomos tiene, unos 20 y tantos me parece, no sé. Entonces creo que estos van a pasar abajo y estos, pum, para arriba. Pongo estos tres acá. Después, cosas que no aclaré antes. También tengo el primero de Doctor Stone, que voy al día con la última temporada. Me encanta, ya se está por terminar. También vino con separador. Y este tampoco lo pienso comprar ahora, o sea, voy al día con el anime, o sea, sé de su historia y bla, 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 bla. Entonces, a futuro, cuando me olvide de la historia, sí me voy a comprar. Lo mismo con Hunter x Hunter. Este me lo compré en el Ateneo y vi el anime, lo terminé de ver a fin de año. Antes de año nuevo ya me había terminado Hunter x Hunter, entonces obviamente de vuelta. Además de que este no está terminado, mi idea es en años, o bueno, no sé si años, pero sí a futuro, comprármelo, cosa de haberme olvidado más o menos la historia y leerlo ahí. Este es del mismo escritor de Chainsaw Man, que son 2 tomos, que nada más me compré uno, el otro todavía no. Son como varias historias cortas. Me dio paja comprarme el segundo, pero algún día me lo compraré. Hubiese sido el primero en haber terminado, pero bueno, el primero que terminé fue Girl Last Tour, que es un 2 en 1. Death Note, a futuro también me gustaría comprar su serie. Esta es como lo que pasa después, una short story. Lo pongo acá. Y después, Capitán Barato, los días de antes de que se lancen, lo ponen en venta un 10% menos y se ve que este estaba así. Y dije, ya está, me lo compro. Nada, me lo leí. Plus Ultra, a futuro me gustaría también tenerlo, pero ya cuando más o menos me olvide la historia. Y creo que así quedaría esta balda. Después a futuro tendré que sacar estos para Sir Demon Slasher. Y ahora vamos por la última, que acá están viendo que dejé todos. Esto la verdad no sé muy bien cómo hacerle. No los quiero apoyar en el piso. Este es el nuevo, todavía no me lo leí. El nuevo que me compré creo que es de mafia, romance, no sé, me llamó la atención. Aproveché que fui a la feria del libro y me lo compré. Estos creo que los voy a poner en el mismo orden que estaba antes. Ya se los mostré al principio, entonces no les voy a decir nada. Este creo que no hablé mucho. Me lo leí en la primaria, dictadura, una chica que no sabe su nombre, una nena, y recuerdo que en sexto grado fue. Todos con mis compañeros lo leíamos esperando a saber cuál iba a ser su nombre y no se sabe. Siempre nos quedamos con las dudas. Recuerdo que hay un compañero que hasta se puso a llorar con este libro. Nada, locura. Porque lo terminamos de leer un día que era tipo paro, no sé. Entonces éramos pocos. Y esto no está bien ordenado. Esperen. Ahora sí lo puse medio en escalerita. Después este que es como casi del mismo tamaño que un manga, literal. No sé si se llega a ver. Y la sobrecubierta se puede dar vuelta y queda más dibujado que en vez de personas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a darlo vuelta después, cuando lo lea. ¡Uy! Y son 5 en total. Y todavía me falta poner las cosas de la facultad y obviamente poner toda la decoración que quité. Bueno, ahí ya agregué lo de la facultad y recuerden que era todo un machunche acá. Nada más voy a agregar los libros de Gaturro, porque Gaturro fue el primer libro, siempre me confundo. Ay, esperen, no sé cuál de los dos fue que me leí primero, porque claro, en la escuela le decían a mi mamá que... No, ¿cómo era la historia? Claro, mi mamá le decía a la escuela que yo no leía, pero en la escuela me decían que si leía, entonces le dijeron a mi
mamá comprarle un libro para que se lo lea y nada, uno de estos dos, no recuerdo cuál, lo leí junto con mi papá, entonces nada, después me compraron otros libros que me los leí todos de vuelta en un video que está en privado. Estos no están enfundados, me da paja gastar fundas para estos, pero igual los dejo acá. Y solo esto, antes era de mi hermano de la primaria, se forma una mafalda así medio zen. A ver si lo puedo poner para que se vea así. Nada. Como me gusta Mafalda, que de hecho va a salir una nueva serie en Netflix, no sé cuándo, no tiene fecha, entonces nada, esto va a quedar así. Aproveché a traer el Kenny porque me parece como el mismo concepto de morir y revivir, entonces esto sí lo voy a dejar acá igual. Y con eso ya terminé de poner todo, lo único que me falta es toda la decoración, así que pongo la decoración y les muestro lo que vendría siendo el resultado final. Les paso a hacer un paneo general. Así es como quedó con ya la decoración. Vamos de a poco. Lo que yo le mostré, se me había olvidado poner el álbum porque está en la silla, y después esto de las deudas. Puse una cinta porque la suelo usar para cerrar los tomos. Puse a Sasuke, Sakura, el pin. Esto queda así. A futuro, cuando vaya comprando esto, tendré que mover esto. Después acá arriba puse a Hinata y Neji por Avatar y por estos tres. Esta quedó expuesta, dos pulseras de Boca, acá hay cartas de Boca, Messi, y esto es un pin de Boca. Por acá arriba provisionalmente quedó así, estaría bueno que esto esté elevado. Puse la carta que me vino acá con el pin, pero el pin está en mi mochila, una llamita, el corazón que estaba antes. Acá Naruto la sube, esto el pin con el marca divide páginas, ¿cómo es? No sé. Por acá arriba esto me da paja pegarlo bien. Kakashi, lo mismo, esto que antes era un collar me parece, no, era un llavero. Acá la mini mi casa, el otro porque tengo dos. Por acá puse al Kirby y a Rock Lee con la misma pulsera de Am. Y por arriba ya les mostré, pero puse estos tres nuevos que antes estaba en donde las cartas. Ahora con este hermoso fondo de por acá me despido. Les recuerdo que se pueden suscribir, darle a like, también pueden comentar cuál fue su balda favorita, si les gustaba como estaba antes, aunque todavía falta agregar cosas nuevas, mangas nuevos. Después cuál es su tomo favorito de todos los que tengo, más acá abajo que bueno, no se ve todo. Les recuerdo que pueden ver parte de mi vida en el canal. Tengo como un intento de videos diarios. Este video no sé de cuánto está quedando, no lo empecé a editar, no tengo ni idea, tengo miedo. Y nos vemos pronto, o bueno, no pronto, nos vemos la próxima vez que reorganice mi estantería, cuando agregue más tomos, o quién sabe cuando ya esté explotado, haya doble fila en todos y no entre nada más y tenga que comprar una nueva biblioteca. También me gustaría sacar este cuadro de acá, que por cierto nunca se vio en el canal, y poner también estanterías o no sé, no tengo ni idea. Igual todavía sigo teniendo espacio para agregar otra biblioteca más donde está el espejo. Qué locura sería. Pero también, si no quieren esperar a que pase todo eso, pueden ver los videos que el día de mañana van a estar viendo otro, y ayer también. O sea, ayer para ustedes. O sea, para mí también. Ahí ya me mareé. Nos vemos en un próximo video. Bye.